Buenas tardes. Hoy es jueves 23 de mayo y acá proseguimos con las charlas. Veníamos en sucesivas charlas hablando del nacionalismo. Picoteamos un poco en la historia para tratar de ubicar el momento en que en la sociedad humana aparece ese fenómeno. Y nos vinimos así un poco alegremente en el tiempo, pero para poder darle marco a lo que queríamos transmitir. Quiere decir que recuerdo que llegamos así a la aparición del nacionalismo moderno con los estados nacionales, de lo que fue la parte del mundo que influenció sobre esta región, como lo fue Europa, la Europa feudal primero y la Europa capitalista después. Allí surgieron los estados nacionales y se manifestó el nacionalismo ya en una forma nítida. Y después nos vinimos en el tiempo y hasta el siglo XX y las guerras interimperialistas, en donde se manifestó el nacionalismo de las potencias económicas, que el capital financiero nacional de cada país arrastró a su pueblo a través de sus mezquinos intereses capitalistas, pero que lograron llevar detrás de sí a la masa de la nación, asalariados, en fin, todos abrazaron la bandera nacional como si la conquista de la guerra interimperialista se distribuyera entre toda la población agresora. Entonces, Hitler llevó tras de sí, o sea, el capital financiero alemán llevó tras de sí al pueblo todo, con un proyecto, lo que vendió fue una idea de una mejor vida para el pueblo alemán. Y los distintos países, potencias que entraron en esa guerra, hicieron otro tanto, Japón, Estados Unidos, Reino Unido. Entonces, el capital nacional, financiero en este caso, llevó detrás de sí al resto de la sociedad de cada uno de esos países, en un plan de conquista, seduciendo a la población, que lo que puso la población fueron los muertos en la guerra. No salieron beneficiados directamente de la conquista, sino que pusieron los muertos en unas contiendas espantosas, unas guerras espantosas. Entonces así llegamos a que estaba el nacionalismo de la nación agresora, pero también estaba el nacionalismo del Estado, de la nación, del Estado-nación agredida, que era manifestaciones muy distintas. Mientras los proyectos de capital financiero que salían a la conquista del mundo se planteaban someter y conquistar riquezas ajenas, el nacionalismo de las naciones agredidas, los estados-naciones, querían mantener o defender sus riquezas frente a la agresión. En una actitud defensiva, no agresora, sino defensiva. Y así llegamos a la manifestación de esos nacionalismos de defensa del territorio y la riqueza nacional, que según el país se manifestó de una u otra forma.
Entonces, modernamente, en las últimas décadas del siglo XX y XXI, vamos a ver el nacionalismo de los países que quisieron defender sus recursos naturales, su territorio, frente al saqueo de las potencias agresoras. Y ese nacionalismo, decíamos nosotros que fue un poco más a la derecha, un poco más al centro, un poco más a la izquierda, según la visión de redistribución de la riqueza en el seno de cada país. O sea, dentro de lo que es un fenómeno general de nacionalismo de país agredido, ese nacionalismo se manifestó más proclive a una distribución de la riqueza en el seno del país o menos proclive. Entonces, también los nacionalismos de países agresores, perdón, agredidos, hubo nacionalismo en que el capital nacional pretendió defender su riqueza, pero sin plantearse ningún tipo de redistribución en el seno del propio país. Por eso hablamos de nacionalismo de derecha o más de izquierda. Entonces vamos a ver la guerra de Vietnam, por ejemplo, en que el agresor es Francia primero, después Estados Unidos, etcétera, etcétera, en donde llega un momento en Vietnam que quien levanta las banderas de defensa de lo nacional son los comunistas vietnamitas. Y, sin embargo, los comunistas le plantean una alianza interna de Vietnam a los nacionalistas, o sea, a los capitales nacionales, a el rival de todas las épocas de los comunistas, que era el capital, el empresariado nacional. Y fueron juntos a la guerra en Vietnam, pero fueron juntos a la guerra también en otros países, como la Unión Soviética agredida por la Alemania de Hitler, donde ya había un modo de producción diferente y sin embargo los comunistas soviéticos levantaron banderas nacionales y fueron a la alianza con lo poco que quedaba de los capitalistas nacionales. Y lo mismo pasó en China, en la China comunista. Entonces, quien tenía la hegemonía también eran los comunistas chinos y sin embargo fueron a una alianza con los capitalistas nacionales defendiendo territorio y recursos y riqueza propia. Y así como hubo esas manifestaciones, diríamos nosotros, más a la izquierda, en donde la hegemonía la tenían los comunistas, también hubo nacionalismo que pelearon frente al agresor con gobiernos más hacia la derecha, o sea que no se plantearon una gran redistribución de la riqueza. Entonces, no estamos en condiciones de decir exactamente en dónde estaba parado el gobierno de Irak cuando fue agredido, dónde estaba parado el gobierno de Libia cuando fue agredido, dónde está parado Venezuela en este momento que está siendo agredido, y así vamos. Sí tenemos ciertas ideas y que pueden ser compartidas o no por otras personas que están estudiando el mismo fenómeno, en que hubo nacionalismos de izquierda y de derecha, que así lo decimos para hacerlo más sencillo a la explicación. Ahora bien, para quien quiere conquistar, para quien quiere imponer su dominio y su saqueo, todos los nacionalismos son iguales. Los de los países a los cuales se agrede. Porque todos molestan. Todos aquellos que defienden su riqueza y sus recursos molestan al país agresor. Entonces, van a ser derrocados los Hussein, que no sabemos, en Irak, que no sabemos bien el planteo de distribución de la riqueza interna en Irak.
fue derrocado Gaddafi en Libia, que tenemos un poco más de idea acerca de cómo se distribuía la riqueza, pero fue derrocado Perón en la Argentina por la misma razón y que tenemos más idea de que era el capital nacional argentino el que hegemonizaba en el plano interno y llevó a los trabajadores argentinos a, a seducirlo en la defensa de un proyecto nacional que lideraba el capital nacional argentino. Y así vamos. ¿Qué pasó con Panamá de Torrijos y bueno, son manifestaciones, o el Perú de Velasco Alvarado en los años 68, por ahí, son manifestaciones nacionalistas, las más diversas. Quiere decir que, si eso es así, quiere decir que en el mundo que aún vivimos, luego de un periodo en donde se quiso anular toda forma de nacionalismo que se planteó de la globalización de los imperialistas actuales que no tienen patria, son grandes capitales internacionales que operan por razones de logística, de repente en Estados Unidos tienen la parte militar, pero Estados Unidos está tan saqueado como cualquier otro país por estos imperialistas modernos, ¿no? Entonces, esos imperialistas modernos impusieron algo que ya había impuesto la Iglesia en Europa en el medioevo, que es la globalización. Que el planteo de la globalización es que no existan más estados nacionales. Por eso en Europa se fundó la Unión Europea con un banco central, con una banca central, donde las voluntades nacionales han ido disolviéndose por la operación globalizadora de este nuevo imperialismo. Pero está viviéndose como un segundo tiempo en que los países empiezan a rechazar la globalización. Y ocurre en países pequeños y subdesarrollados que aflora otra vez el nacionalismo, y sucede en la propia Europa, donde países con mucho desarrollo empiezan a reconsiderar de que en realidad los están saqueando como al último país sobre la tierra. Y quieren abandonar la globalización. Entonces, Alemania por un lado, Reino Unido por otro, Italia por otro, Hungría por otro, están manifestando la intención de que volver a ser estados soberanos y romper la globalización. Lo está haciendo también Donald Trump en Estados Unidos, que no es representante del imperialismo, también tiene una idea nacionalista y sabe perfectamente que a Estados Unidos lo están saqueando igual que a cualquier otro país de la Tierra. Quiere decir que vuelven a aflorar a nivel mundial los nacionalismos, a pesar de que la globalización había cantado victoria. No es así, no es así. Y se está manifestando en distintos países. Bien. Llegado a este punto, nosotros queremos dejar por acá este tema, pero lo que queríamos es, más que nada, sentar base para una interpretación. ¿Por qué Cataluña se quiere separar de España? ¿Por qué el Reino Unido se quiere separar de la Unión Europea? ¿Por qué Escocia se quiere separar del Reino Unido? Y así vamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son manifestaciones de sentimiento nacional en que los distintos pueblos se sienten saqueados y no quieren que esa situación se prolongue. Bueno, llegado a este punto y queremos terminar con el tema del nacionalismo y vincularlo al tema, o como una prosecución de este tema, al tema de los ejércitos. Nosotros sabemos que prácticamente
casi todos los países del mundo, con alguna rara excepción, tienen ejércitos. Los estados tienen ejércitos. Son parte del estado en cada país. Y esto viene del fondo de los tiempos. Bien. Entonces, como nos interesa la actualidad y como escuchamos en nuestro país, en países vecinos y en el planeta, distintas versiones acerca de cuál es el papel de los ejércitos, cuál fue, cuál es y cuál debiera ser. Entonces, los globalizadores formaron la OTAN, que es el proyecto de un solo ejército que cubra las necesidades de seguridad de los imperialistas de turno a nivel de todo el planeta, donde los ejércitos nacionales quedan relegados o son absorbidos por la OTAN. Ahora bien, ya estamos escuchando voces contra la OTAN y los pueblos más claramente dentro de la OTAN, que son los europeos, están hablando de rearmarse individualmente, por fuera de la OTAN. Y la Rusia, que es la sucesora capitalista de la Unión Soviética socialista, está desarrollando su ejército como nadie lo está haciendo. Y la China también, y etcétera, etcétera. Quiere decir que está replanteándose, al estar replanteándose el tema del poder en todo el planeta, el papel de los ejércitos. Quieren zafarle muchos países a la idea del ejército único, que está simbolizado a nivel planetario fundamentalmente por la OTAN. Entonces el ejército uruguayo va a cumplir con los designios de esa OTAN o de ese ejército único en el Congo, en los Altos del Golán, bueno, en distintos lugares. Y así todos los países del mundo. Pero se está gestando la corriente inversa. Y acá chocamos con algunos prejuicios. Y es el sentimiento de las poblaciones con respecto a los militares en general. Y nosotros queremos adjudicarle todo un capítulo al tema de los ejércitos y los militares, porque, y nuestro país no es la excepción, la crítica, el desprecio, el antagonismo que tienen las poblaciones con respecto a los ejércitos es visible en nuestro país, en la región, en el mundo. Y hay razones para que ello ocurra. Pero también nosotros queremos detenernos a razonar eso, porque los militares han estado en toda la historia política del planeta desde los tiempos que nosotros tenemos entendimiento. Y los militares han jugado a favor de los imperios, como puede ser los ejércitos uruguayos, argentinos y brasileños contra Paraguay en la Triple Alianza, o los ejércitos han cumplido un papel de defensa de lo nacional, frente al imperialismo. Puede ser el ejército de Artigas, un militar, el ejército de San Martín, un militar, el ejército de Velasco Alvarado en el Perú, el ejército del general Torres en Bolivia, el ejército de Torrijos en Panamá, y así seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces queremos razonar al respecto, porque nada tiene más actualidad que esa temática, los pueblos y el ejército. Y además,
esta consideración, y vamos a parar acá y lo vamos a tratar en la próxima, la consideración por parte de los imperialistas de turno, que ya no confían en aquellos ejércitos de los distintos países que ellos controlaban de mil maneras y que ya no son confiables. Y no son confiables no porque lo digamos nosotros, sino que el ejército sirio resistió la agresión, el ejército iraqués resistió la agresión, el ejército libio sigue peleando, el ejército venezolano no quiere que lo saquen a Venezuela y así vamos. Entonces debemos hacer un esfuerzo para interpretar eso y es lo que queremos hacer en las próximas audiciones o en la próxima. Entonces, como casi como una, una continuación del tema del nacionalismo, queremos hablar de los ejércitos a nivel planetario. Muchas gracias y hasta la próxima.